Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y yo soy Luis Bon. El episodio de hoy es de esos típicos episodios donde nos pueden funar y el canal puede irse al garete. Porque vamos a hablar de religión. La religión es útil, es necesaria, está bien, está mal. Todos los prejuicios alrededor de la religión. Y bueno, sabemos que es un tema delicado y que levanta muchas pasiones. Así que vamos a ver si sobrevivimos a este episodio. Axis Mundi, un témenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Vamos a empezar primero dando como una definición un poco de a qué te refieres con religión o qué es lo que conocemos como religión o a qué te refieres, para ver si lo que nosotros pensamos que es una religión puede llegar a ser una religión o no es una religión. Ok. Entonces, dime. Ajá. Religión, o por lo menos una de las etimologías que más me gusta de religión, y es la que yo suelo, vamos a decir, utilizar, es que religión viene de religare, volver a ligar. ¿Y con qué volvemos a ligar? Con Dios, con la divinidad. Esa religión, para ser considerada una religión, cualquier religión, va a tener un mito fundacional. Ok. Ese mito fundacional es lo que va a permitir que a partir de él se creen los rituales y se haga todo el trabajo con la religión. Ok, ya, vamos a... Ya, déjame... Primero, el objetivo de la religión, por decirlo así, es volver a conectarnos con Dios. Claro, y aquí vamos a otro punto. Porque si lo vemos como el corazón de todas las religiones, tiene que ver con conectar con Dios. Ahora, que van a haber religiones que te van a vender como a través de esta religión vas a conectar con Dios, alcanzar la vida eterna, ir al cielo con 200 vírgenes, volver a la unidad, o sea, cada quien le va a poner como vamos a decir, el predicado que más le gusta. El selling point. El selling point, exactamente. Pero legalmente, toda religión es para poder conectar con Dios. Ok. Es una vía para poder conectar con Dios. Ok, entonces. Y las religiones... Otra de las características comunes de las religiones es que tienen un mito fundacional. Sí. ¿A qué te Toda refieres religión tiene un mito fundacional. O sea, un mito fundacional es el mito de donde se basa. Exactamente. Ok, por ejemplo, en el cristianismo es el mito de Jesucristo o es exactamente, el mito... sí, es el mito de Jesucristo. Pero no se basa en el Antiguo Testamento... El Nuevo Testamento es Jesucristo, el Antiguo Testamento es Moisés, es Abraham, es Isaac. Claro, pero el cristianismo no se basa en eso. No viene de ahí primero. En el Antiguo Testamento se supone que algún día llegará un Mesías. Okay. Que si tú le preguntas a cualquier judío, pues en algún momento vendrá un Mesías. ¿Qué es lo que plantea el Nuevo Testamento del cristianismo? Pues ya llegó el Mesías es Jesús. Ok. ¿Y qué es cuál es el selling point de Jesús? Yo vengo a hacer que se cumpla los mandamientos. Yo vengo a hacer que se cumpla todo lo que está escrito en el Viejo Testamento, que en teoría en este momento no se está cumpliendo. Entonces, volviendo al tema del mito fundacional, recordemos que lo hablamos en el episodio de mitos que está por ahí. Mito no es algo que es mentira, mito es una verdad universal, una verdad arquetípica. Y recordemos que desde el punto de vista de muchas religiones, la cosmovisión de esa religión te plantea, mira, ¿qué es una verdad absoluta? Existe un Dios. ¿Y qué es una verdad absoluta? Pues Dios puede llegar en forma de Mesías, Dios puede hacer que el cielo descienda sobre este plano, Dios puede tener un hijo, Dios puede tener un avatar, Dios puede. Y evidentemente van a haber religiones que van a estar más enfocadas en la vida después de la muerte, otras más enfocadas en el aquí y en el ahora, otras más enfocadas con el paso a la eternidad, otras más enfocadas con, de nuevo, esto tiene que ver con el asunto de el mito fundacional. Ok, entonces, ¿pudieras decir que la diferencia entre cada una de ellas es el mito o lo que buscan? O...
Originalmente, lo primero que marca la diferencia va a ser el mito. Porque, Ok. por ejemplo, no es lo mismo Dios en el Antiguo Testamento desciende sobre unas tablas y nos da las leyes de la vida, a, por ejemplo, la visión de Dios se hace carne con Jesús, que vendría siendo la visión de los cristianos, a Dios se hace libro, como es la visión del Corán. Ok. A, por ejemplo, si te vas a Oriente, pues existe una deidad y esa deidad va a tener una serie de avatares. Y esos avatares van a aparecer en diferentes momentos y van a tener diferentes historias, etcétera, etcétera. La divinidad es una sola, solamente que va a tener diferentes avatares. Claro, pero entonces mi pregunta... Ok, vamos a empezar como un poquito ya... Sorry, más de tema. Si la verdad es una sola, Sí. según una manera de verlo. ¿Ves? Ajá, por eso dije. La verdad es una sola. Todos los mitos fundacionales no me deberían de estar hablando de lo mismo porque la verdad es una sola. O sea, Sí. vamos a decirlo en grandes palabras. Y, de nuevo, quiero hacer un disclaimer de tratar de tener esto como que con mente abierta, más abierta de lo normal, porque sé que... Siempre pueden mandarles DMs a @Darmander. Exacto. @Darmander, si me quieren insultar o lo que sea, por favor. Y @LuisBon009, él también revisa bastante sus DM. Porque, ¿te acuerdas en... esta frase a mí me marcó. Big Fish. Él dice que hay como 3 cosas que no puedes hablar, o 2 cosas que no puedes hablar. Ni política, ni religión. Y otra cosa más, no me acuerdo. Pero entonces, claro, porque la gente se puede ofender con el tema de hablar de religión, ¿no? Entonces, por eso digo lo de un poquito la mente verde. Pero entonces, si la verdad es una, si en teoría la manera de conectarnos con Dios es la que es. Deben haber miles de maneras de conectarnos con Dios, pero todo me habla de lo mismo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia de los mitos fundacionales? No sé si me estoy explicando. Sí. La tradición va a tener se va a revestir de diferentes formas. Y estas formas en las que se va a revestir van a ser contingentes. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginarnos que tal vez un mito fundacional como el cristianismo en la época de el Paleolítico era como un poco complicado. Entonces, bueno, vamos a hablar del sol, ¿no? Entonces, bueno, el sol muere y revive. Y si nosotros nos morimos, pues reviviremos como el sol. Entonces, después comenzamos a avanzar en la historia y vamos a poder elaborar un poco mejor este mito. Vamos a seguir avanzando y lo vamos a elaborar de una manera diferente y al final, pues, llegamos al mismo punto. Evidentemente, si tú le preguntas y esto lo podemos entender clarito, si tú le preguntas a un cristiano de la Edad Media qué es para él la religión, y tú le preguntas a los primeros cristianos que se escondían en las catacumbas, etcétera, y le preguntas a un cristiano hoy, aparentemente la religión es la misma, aparentemente el libro es el mismo, aparentemente todo es lo mismo, pero cada uno te va a dar una visión completamente diferente de cómo se acerca a la religión. Hace 300 años, hace 100 años, era tener una interpretación psicológica de la Biblia, era algo como... Sí, pecado. No pecado, pero era como, ¿qué estás haciendo ahí? Hoy en día, muchas de las maneras de poder acercarse a estos textos religiosos es, bueno, desde una visión psicológica, que es completamente válida. Profana, todo lo que tú quieras, pero es un buen punto de partida. Entre eso y no acercarte, pues prefiero que te acerques desde este lugar, que es un poco lo que hace Jung, lo que hace Peterson y lo que hace Edinger. O sea, hay muchos autores que dicen, mira, estos libros siguen ahí por una razón, claro, y hay que estudiarlos. Claro. Bueno, ya. Y con esto, Ajá, que es algo que hemos hablado varias veces, siempre me encanta ir a esta imagen maravillosa de Guénon que dice: Dios está, o la tradición, o este elemento suprahumano está en la punta de la montaña. ¿Ok? Tú tienes que elegir un camino para llegar a la punta de la montaña. Y una vez que llegas a la punta de la montaña, puedes ver alrededor y te das cuenta, bueno, todo el mundo está hablando de lo mismo. ¿Cuál es el peligro? Creer que solamente tu camino es el válido para llegar a la punta de la montaña. Claro, pero entonces, si yo me invento un mito fundacional y... No te puedes inventar un mito. O sea, si tú te inventas un mito fundacional, ya no es un mito.
Ok. Recordemos que el mito es algo que se transmite de generación en generación y que no tiene un autor, no tiene un origen. Ok. En el momento en el cual yo digo el mito de pim, pim, pum, 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 pum y me lo inventé yo, eso ya deja de ser un mito, porque eso fue algo escrito por Luis Bon. Y si a partir de ahí se construye toda una religión alrededor de Luis Bon, entonces ya no es una religión. Claro, eso ya era es lo una que te iba a secta, preguntar. es otra cosa. Claro, exacto, porque es lo que si yo voy, me invento algo y tengo Seguidores. y digo que de la manera en que yo digo es la conexión con Dios, entonces me estoy creando una religión. Bueno, y es una secta. Y literal, así es como funcionan las sectas. ¿Cómo tú sabes que estás frente a una secta? Porque hay un solo líder iluminado, enviado, carismático líder, etcétera, etcétera, que dice cómo se hacen todas las cosas y listo. Ok. Ok, entonces, para recapitular, las religiones, a manera de religar, es un volver a relacionarnos con Dios. Exactamente. Tenemos un mito fundacional y esa diferencia entre los mitos empiezan a hablar de las diferencias entre las religiones. Ahora, todas las religiones, o sea, sé que, por ejemplo, el cristianismo, como te dije, parte del judaísmo porque es Viejo Testamento o Nuevo Testamento, ¿correcto? Ok, no, bien. O sea, parte entre comillas. O sea, bueno, pues, Jesús era judío. Bueno. Sí, claro, van a compartir, como digamos, el mismo marco epistemológico. O sea, Ajá. no robarás, no matarás, etcétera, etcétera. Pero el cristianismo va a traer unas nuevas ideas que no están en el Nuevo Testamento. Y entre cristianismo y catolicismo, ¿qué...? Bueno, pero es que aquí entramos en Ajá. las religiones tienen sus subdivisiones, ¿no? Ajá. Porque no es lo mismo los protestantes, los cristianos, los católicos, los adventistas del séptimo día, qué sé yo, ¿Y los judíos también tienen subdivisiones? Bueno, ¿Y los musulmanes? todos van a tener subdivisiones. Mm, Los ok. chiitas, los sunitas, los que son más ortodoxos, los que son practicantes, no practicantes, porque bueno, es como todo en la vida. O sea, igual te vas a las escuelas de misterio y vas a tener diferentes ritos o diferentes escuelas, etcétera. Ok. Claro, pero esto es como la subdivisión de la subdivisión de la subdivisión. Y evidentemente en esas subdivisiones, aunque la verdad sigue siendo la misma, pues vas a tener gradientes. Entonces vas a tener, por ejemplo, por hablar de la iglesia católica, apostólica, romana, etcétera, pues vas a tener una rama que va a ser como, bueno, no hay representación. No puede haber representación ni de Dios, ni de Bueno, los sí. santos, ni de nada, sino es solamente la iglesia pelada. Y hay unos que no creen en la Virgen, otros que sí. Otros no creen en la Virgen. Ajá. Otros sí van a creer en la Virgen. Otros no van a creer en los santos. Otros sí van a creer en los santos. Y de nuevo, ahí entramos en la misma historia de, bueno, ¿cuál es la real? Ajá, No exacto. importa. Vamos a partir del mismo marco epistemológico. Hay un señor llamado Jesús, bajó, hijo de Dios, descendió a los infiernos, llegó acá y subió al cielo. Fin. That's all. Que me cae mejor la Virgen, que me cae mejor San Juan, que me cae mejor no sé qué, eso ya es un tema que de nuevo, creer que esta es la verdad y esta no es la verdad, ahí es donde la gente para mí se pierde. Claro, bueno, sí, pues. Sí, claro, es que ahí es donde comenzaba. Porque Claro, ahí es donde yo te iba a comienza decir la que cosa. ¿Cuál sabe? ¿Sabes? ¿Cuál es? Entonces, yo quiero... Es como el chiste de, no sé, un rabino, un cura y no sé cómo se llaman los curas. Imán. Un imán. Entonces- Un imán. Un imán se muere y llegan al cielo y lo recibe Ra. O sea, lo recibe, Ajá, claro, lo sí, recibe Horus. exactamente. Y entonces así como... Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál sabes cuál es, no? Claro, pero como a mí me gusta verlo, se llame Horus, se llame Ra, se llame Zeus, se llame Dios, se llame Jehová, se llame... Estamos hablando de lo mismo. Ujú. Estamos hablando de... Hay algo más. Y deberíamos ser conscientes de que hay algo más. Y deberíamos intentar, en la medida de lo posible, conectar con ese algo más. Claro. Sea la vía que elijas. Hay una cosa, yo como dije en el episodio pasado, que no me acuerdo en qué episodio, así que no lo voy a poner aquí, que hablaba de como que yo estaba como un poco separado bastante de la religión y tal, y fue una vez estudiando psicología que fue como que me volví a encontrar con la religión. No voy a la iglesia, no hago los rituales o ceremonias que sean, ahorita vamos a hablar de eso, pero... antes me consideraba ateo, ahorita soy como, no, si creo en un Dios, quizás no amarrado a una sola definición de religión, pero quizás le doy mi definición Está de bien. Dios, ¿no? Ahorita hablamos de eso.
Que no sé si es adecuado o no, pero bueno. Lo importante es que sea adecuada para ti, amigo. Claro, pero es que ahí es en donde... Claro, pero que los seres humanos somos tontos, pues. Entonces es como que muchas personas no, esto es lo que yo creo, es lo que es, y tú estás equivocado porque tú sí vas a la iglesia los domingos, ¿entiendes? Claro, pero es el tema de confundir religión y espiritualidad. Ajá, ¿cuál es? Eso es otro tema que íbamos a hablar. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿a qué te refieres con religión? Ah, porque mi punto era la parte de Jung habla sobre que todos nosotros tenemos una parte religiosa intrínseca en nuestra psique. Hay una necesidad, no sé si poner la palabra necesidad de... Es un instinto, un impulso. Nosotros. Ajá, un impulso, algo que está más allá de nosotros. Ya sea por el misterio de la muerte, ya sea por el misterio de la trascendencia, o ya sea por algo, hay algo intrínseco en nosotros que busca algo más, ¿no? Le podemos llamar Dios, le podemos llamar como le quieran llamar. Claro, y uno de los peligros que ocurre en la modernidad, esto no solamente lo dice Jung, lo dicen los post-jungianos y otra gente fuera de la Escuela de Psicología Analítica Profunda, es que lo que sucede hoy en día en la modernidad con tantas personas separadas de su espiritualidad es que comienzan a proyectar esa función religiosa en líderes políticos, en sectas, en famosos, en qué sé yo, etcétera. Entonces es como, claro, bueno... Los endiosas, ¿no? No creo en Dios, pero no sé. Si mañana Taylor Swift me dice que me lance por la ventana, me lanzo. Claro. Entonces, amigo, no hay una diferencia entre ti y un kamikaze y, o sea... De que no le voy a prender una vela al santo, pero le puedo prender una vela a Kim Kardashian. Sí, exactamente. Estás haciendo exactamente lo mismo, amigo. Pero no desde el mismo lugar ni desde la misma funcionalidad. Claro, obvio que es importante porque lo que estás haciendo ahí no es tratar de conectarte con... Claro, eso no es un acto de religare, no es un acto religioso. Claro, es un acto de adoración que no necesariamente es bien atado. Ok, entonces... entonces por eso la necesidad de uno de estar buscando eso. Uh-huh. Ajá. Me fue libre, pero bueno. La espiritualidad. La espiritualidad. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Espiritualidad es creer en todos los dioses, es creer en algo. Yo soy espiritual porque creo en algo, pero no sigo una religión. Nosotros podríamos partir de la premisa de la espiritualidad tiene que ver con yo creo que hay algo más y que tengo una conexión con ese algo más. Ok. A través de la religión puedo vivir o darle forma o tener una práctica ritual que me ayude a darle, sí, vamos a decir, forma a este sentido de espiritualidad. O sea, es lo que tú decías, es como algo que contenga eso. O sea, me da como una forma contenida en la que yo puedo... Claro, me da un marco epistemológico para poder... ¿Necesito un marco epistemológico para poder acercarme a Dios? No. Necesito... Ojo, en teoría, no. Porque si partimos de la premisa de Dios está en todas partes y Dios creó todo y somos parte de Dios, pues no necesito, a juro, un marco epistemológico para poder conectar con Dios. ¿Qué es lo bonito? Si tú tienes un marco epistemológico, si tú tienes una religión, pues vas a poder conseguir sentido, vas a poder conseguir trascendencia a través de lo que te ofrece esa religión. De nuevo, si tuviésemos que así como llevarlo al plano más profano del mundo, el espiritual, que solamente es espiritual y que no sigue ninguna religión, es como un autodidacta. El religioso es el que hace la carrera. ¿Los dos van a llegar al mismo punto? Puede que sí, puede que no. Tal vez el autodidacta se pierde, tarda más tiempo. Al final tal vez el autodidacta termina inscribiéndose en una universidad para aprender con un marco epistemológico lo que tiene que aprender. Y volvemos a lo mismo. Tal vez el religioso, por creer que está haciendo el pensum de la carrera, cree que ya tiene el título y que ya entiende y que ya conectó con Dios y realmente no es así. Hay gente muy espiritual que no es religiosa y hay gente religiosa que no es espiritual. O sea, no por ir a la iglesia todos los domingos estás haciendo la chamba, porque de nada te sirve ir y repetir como lo que está diciendo el cura o estar en la iglesia y estar revisando el TikTok y comulgar y bueno, ya listo, santificado. Siendo un poquito profano lo que voy a decir, es como que te aprendas todo el caletre y ya, o que, entendiste realmente la materia, exacto, claro. Entendiste la materia y puedes responder desde ti y no desde el caletre que te aprendiste. Exactamente. Ok, pero yo siempre ligaba la espiritualidad con toda esta vuelta a New Age de, ¿sabes? De paz y amor, de mandar luz morada. Eso es un tema delicado. ¿Sabes? Es un tema complicado y la viene era de Acuario.
Vienen las funas, vienen las funas. Ajá, entonces, o sea, hay algo ahí de espiritualidad, pero necesitas esa contención que te da ese marco, ese espacio, o por ejemplo, yo puedo ser espiritual y creer en el Dios, en Horus y también en Apolo y también en Cristo y... A ver, parte de lo que sucede con el tema de la nueva era es que, y de nuevo, no estoy hablando de toda la nueva era y de toda la gente de la nueva era, estoy hablando del común denominador. Y es que en el común denominador de la nueva era, nueva era, entre comillas, paréntesis subrayado, ¿no? No, y quizás hay que haga más ruido, capaz no es como exacto, lo que hace más ruido. Exacto. O sea, lo que yo veo en redes sociales. Exacto. ¿Ok? Vamos a partirlo ahí, ¿no? Desde mi visión de túnel subjetiva. Es una gente que, por ejemplo, va a un retiro. Entonces, voy a meditar diciendo Om y después voy a hacer un rosario y después de eso voy a hacer meditaciones cabalísticas mientras tengo en un altar a Ganesha, Horus, Apolo Y la Virgen María. y la Virgen María. Entonces, y claro, una cosa es acepto que todas las religiones me hablan de una verdad universal y acepto todas las religiones porque, bueno, en todas, como hijos de Dios, podemos conectar. Eso es maravilloso. Eso es como yo lo aceptado, 20 puntos, chévere. Y otra cosa es mezclar cosas que no deberían mezclarse porque no funcionan de la misma manera y sin entender de qué van esas cosas. Porque yo estoy consciente que muchas de las personas que están en esa cosa, en esa especie de sincretismo de mezclar cosas que no van, tú le preguntas a ellas, pero ¿tú sabes quién es Horus? Ajá, O tú sabes quién es Apolo. Entonces o sea, tú entiendes que, por ejemplo, aquí tienes una deidad, no sé, lunar al lado de una solar y que no está aquí por plan de unión de opuestos en antiodromía, sino, o sea, estás metiendo en el mismo saco dos cosas que no tienen nada que ver. Plantean cosas diferentes. Claro, pero eso es intrínsecamente malo. O sea, es contraproducente. Es contraproducente porque, regresando a esta metáfora de Genom, si tú quieres llegar al centro de la montaña y tú agarras por acá, entonces le vas a prender una vela a Ganesha. Entonces después aquí le vas a prender una vela a San Judas Tadeo. Y le vas a prender aquí una vela a Hermes. Y le vas a pegar una vela aquí. No tienes que dar cuenta. Hiciste como todo un circulito, pero no has avanzado ni un paso. Quemaste toda la montaña porque con tanta vela... Con tanta vela. Claro, en cambio, si tal vez eliges una vía, es mucho más sencillo llegar al centro y decir, ok, claro, me están hablando, o sea, esta religión me habla de esto, esta religión me habla de esto, esta religión me habla de esto, pero al final de cuentas estamos todos hablando de lo mismo. Pero primero necesito tener algo de perspectiva. Que es lo que a veces pasa mucho con la gente, que brinca de una religión a otra, de una escuela de misterios a otra, de un lenguaje simbólico a otro, y no termina de subir a través de uno y a partir de ahí, bueno, ya elegir cuál es el que más te gusta o dónde te sientes más cómodo. Es como la procrastinación, pero a nivel espiritual religioso. Es como tener multitaps. Eso es una buena alegoría, ¿no sabes? O sea, el explorador es uno solo. Internet es uno solo. Tienes 10 tabs. Evidentemente, si estás con 10 tabs al mismo tiempo, claro, es menos probable que puedas avanzar a que te quedes con un solo tab, ¿no? Saltando entre las tabs en vez de quedarte en una y seguir viendo hasta el final. Claro. Ok. Y seguir una no es fanatismo, seguir una no es, esta es mi verdad, no, es que esto es lo que a mí me gusta de acá. No. Listo. Bien. Ok. Entonces, viendo este tema de la espiritualidad y el tema de la religión, las religiones, porque ahorita que ligando justamente religiones orientales y religiones occidentales, hay diferencias entre esas religiones. O sea, por ejemplo, no sé qué tanto sabes de las religiones orientales, pero... Y de las de este lado del charco, o sea, las tres que yo conozco, las principales serían las religiones abrámicas. Ajá, la judía, la cristiana y la musulmana. Hay otras más, aparte de estas, de este lado del charco, y cómo se comparan con las... Ajá, y aquí entramos de nuevo en aguas pantanosas. ¿Y cómo se compara, por ejemplo, con los dioses griegos o...? Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Estas tres religiones son religiones de libro. O sea, tú tienes el Corán, tienes la Torá, tienes el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede si tú te vas para Oriente? La práctica religiosa está más enfocada en rituales y literalmente en la práctica. ¿A qué te refieres con rituales? Por decir algo. O sea, invocar al chivo como en la...
como en las masones. El ritual, los masones no invocamos chivos, pero ese es el running gag. El ritual viene, o sea, etimológicamente va a conectar con ritus, que tiene que ver con poner orden y ajustar. ¿Qué es lo que hace el ritual? El ritual pone orden. Entonces, cuando vamos a imaginar, tú estás full con 1.000 millones de cosas en la cabeza y de pronto decides, ok, voy a sentarme a orar, voy a sentarme a meditar, voy a sentarme a hacer estas abluciones. Automáticamente estás buscando el centro y poniendo orden. Y después de ese orden, puedes avanzar en la vida. O sea, Luis, Todas las religiones te permiten eso. el yo hacer la cama todos los días, poner orden en mi cuarto, estoy haciendo un ritual. Podrías verlo como... O sea, es una pregunta seria. Si tú le preguntas a un monje budista, Ajá. Zen te va a decir, limpiar el templo es como limpiar tu templo interior. Es válido, el punto es la intencionalidad. No es lo mismo decir, a través de las cosas pequeñas estoy adorando a Dios y conectarnos con mi divinidad, a qué fastidio tener que hacer esta cama todos los santos días. Bla, bla. O sea, es la gran diferencia entre una cosa y otra. De nuevo, lo que habíamos hablado al principio de la intención. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Oriente? Oriente está más enfocada, si se quiere, a la práctica ritual, a la filosofía, entre comillas. O sea, vamos a poner esta palabra así como un pin. Alrededor de la religión. Mientras que en Occidente estamos más con el tema de la institución, los libros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Oriente, vamos a decir que el foco está más con el rito, como a través de la vida nosotros estamos viviendo. O sea, la visión de Oriente es un poco más religiosa. O sea, lo pudieras decir más como que del día a día. Más Es más del día a día, o sea, exactamente. como que... Mientras que en Occidente estamos como un poco más separados, más de libros, más de institución, etcétera. Claro, Fíjate que en Oriente se dice que uno necesita conseguir un Upaguru. El Upaguru es como el mentor que te va a enseñar. Y ese Upaguru, su función dramática es despertar dentro de ti el Satguru, que es el verdadero gurú, que es la verdad y es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. El interno, ok. Tú le dices eso a alguien en Occidente y es hereje y te quitamos la cabeza. Bueno. Pero en el fondo, en teoría, debería ser así, ¿no? Porque si partimos de la premisa de Dios está arriba o donde Sí, sea que y esté, tenemos Dios aquí. y tenemos acá, pues es lógico que la conexión con Dios tiene que ser desde acá. Claro. El libro, la institución, vamos a decir, todo alrededor, es un puente para crear esa ligazón, ¿no? Claro, pero, o sea, justamente el tema del... Nunca me he leído la Biblia, nunca me la he leído. Pero el tema justamente de la institución... Vamos a hacer una serie de clips que digan, Daniel, el hombre de poca fe. Exacto. Yo, fe tengo, Luis. Fe tengo. Lo que no tengo es paciencia para leerme la Biblia. El tema de las instituciones, porque uno de mis issues era justamente todo el tema de la iglesia, tener que ir a la iglesia, y tener que confesarme para poder comulgar y ojo, no estoy en contra de eso, pero sí era como que no lo sentía mío, ¿no? Y es válido, es válido. Pero las religiones... O sea, ¿cuál es mi pregunta es esta? O sea, ¿hasta qué punto yo estoy siguiendo, o sea, la religión de verdad y no estoy siguiendo a, no sé, Constantino con lo de la Biblia que hizo la broma, que ese es el mito, la leyenda urbana? Ajá. O estoy siguiendo a un padre que dice que jugar videojuegos es el trabajo de Dios o es broma del demonio, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cómo puedes saber? Ok. Vamos a ir al grado cero de esto, ¿no? Vamos a partir de la premisa de, independientemente de los evangelios apócrifos o lo que se ha cambiado, qué sé yo, vamos a partir de la premisa de, en la Biblia, en el Corán, en la Torá, en el Bhagavad Gita, introduzca aquí el espacio que recoge mejor el mito fundacional que más le guste, hay una verdad. ¿Ok? Mi trabajo es dialogar con ese libro, es dialogar con esos rituales, es dialogar con lo que está ocurriendo en determinadas ceremonias y desde ese lugar ver cómo eso resuena conmigo. Ahora, si yo llego, que es lo que pasa muchas veces con lo que hemos hablado de cómo la religión se separa de la espiritualidad. Si yo en mi vida he agarrado una Biblia, en mi vida me he preguntado por qué eso está escrito de esta manera en el Corán, en la Torá o el Bhagavad Gita, qué es eso, que el tiempo se detuvo y Arjuna y Krishna. Yo no me pregunto nada de eso, nada, sino que
agarro, voy a la iglesia y me quedo con la exégesis, con la interpretación que hace el cura, que puede estar completamente errónea, que puede estar completamente teñida por sus temas, y asumo es que esa es la verdad porque eso lo dijo el cura y el cura es el representante de Dios y Claro, él es la verdad absoluta. Ahí automáticamente perdiste. Y voy de nuevo con un ejemplo profano. Si yo voy a la universidad y yo estoy estudiando, no sé, historia, y yo escucho lo que dice el profesor de historia, y yo parto de la premisa de que todo lo que ese señor está diciendo es verdad, claro. estás mal. O sea, tienes que llegar. ¿Cómo tú aprendes? Bueno, agarras tu libro de historia, lees varios libros de historia y vas formando progresivamente tu criterio. Pero lo que pasa muchas veces es que la gente cree que, de nuevo, por ir a pagar plantón, como ir, o sea, voy, me quedo dormido en la clase, pero firmo la lista de asistencia, fui, la gente cree que muchas veces es lo mismo con la religión. O sea, voy, no estoy escuchando, estoy pagando plantón. Viendo el teléfono. Ajá, exactamente. Y bueno, ya listo, tengo el cielo ganado. Ahí automáticamente estamos mal. Claro, pero ¿cómo? O sea, imagínate yo de chamo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo saber si lo que me está diciendo el cura es verdad o no es verdad? Bueno, ahí vamos a otro punto. Tú podrías pensar que... Claro, en ese momento no estaba cualificado para tener conciencia de que quizás lo que me está diciendo mis papás o el padre o lo que sea, claro, exactamente, ponerlo en duda, ¿no? Claro. La religión va a estar permeada en nuestra cultura, o sea, va a permear en nuestra cultura. Entonces, crecimos en un hogar que tienen con padres que practican determinada religión y esa religión termina permeando su cosmovisión del mundo y nos las terminan inyectando y puede que tal vez esa cosmovisión, esa religión no sea la más adecuada a la nuestra. O sea, esto es un cuento maravilloso. Yo tuve un compañerito en la universidad cuando yo daba clases en la Católica de personajes y diálogos, que es una materia donde hablo muchísimo de mitología griega, de arquetipos, etc. Y él es evangélico, adventista del séptimo día. Okay. Y él se vuelve adventista del séptimo día gracias a una novia. Okay. Porque en su casa todos eran médicos, todos eran ingenieros, todos eran ateos. Todos eran ateos. Y él creció en un hogar ateo donde Dios no existe. Comienza a salir con esta chica, la acompaña un día al templo y descubre la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se vuelve adventista del séptimo día. Y él está completamente contento con eso. En un mundo de ponis, entre paréntesis, si yo, o sea, por ejemplo, un padre de familia, madre, etcétera, ¿qué debería decirle a su hijo? Mira, yo practico esta religión, hay 70 millones de religiones, cuando crezcas, pues verás cuál hace clic contigo. O sea, tal vez te bautizo o te conecto con esta religión porque es lo que yo siento que creo que te puede funcionar, pero que al final cada quien haga con su vida lo que quiere. Y es muy común. Fíjate que hay gente que está en un hogar católico y termina después brincando al budismo, al judaísmo, al islam o viceversa. Porque tú tienes que buscar la vía que te funcione. Claro, no necesariamente eso es sincretismo, sino es, mira, creo que este camino me gusta más, déjame seguir por Claro. ahí. Lo importante no es estar saltando el timbo al tambo, ¿no? El tema con el sincretismo es cuando tú estás mezclando cosas para generar una falsa unidad. Por decirte algo, ¿no? Imagínate que tenemos el mito de Osiris, ¿no? Osiris muere, revive, va a la vida eterna, ¿no? Tengo a Dionisos. Dionisos muere, revive y sube al cielo, ¿no? Y tengo a Jesús. Entonces, son mitos fundacionales que se parecen. Cuando la cosa se vuelve sincrética, no sintética, ojo con eso. ¿Qué es síntesis? Los tres son mitos de muerte y resurrección. ¿Qué es el sincretismo? Yo, emperador tal, quiero ganarme a los egipcios, entonces digo, mira, realmente Osiris es Dioniso. Quiero ganarme a los cristianos, realmente Dioniso es Cristo. Y haces el mezclote. Yeah. Ahí es donde caes en el sincretismo. Es como, por ejemplo, decir, que es algo que uno lo ve muy común en algunos espacios New Age, hablamos de la diosa. Entonces, la diosa, en plural. Entonces, todas las diosas son la diosa. Sí, pero, a ver, decir que en la misma página está Inanna, Core, Demeter, Perséfone, Hécate, Isis, Lilith, Kali, o sea, no es así, o sea, estamos hablando de diferentes aspectos de una divinidad, pero decir que todas están en la misma página porque son mujeres, claro, no. Ojo, o sea, porque no están funcionando de la misma manera. No es lo mismo la madre que contiene a la bruja de los caminos, a la que destruye para poder crear. Son cosas diferentes. Claro. Pero entonces, o sea, bien, entiendo. Pero hasta qué punto, es que mi issue es cómo
¿cómo...? ¿Cómo saber cuál es la verdad? No, más allá de cómo saber cuál es la verdad. Son eso. palabras grandes, ¿no? Sí, por eso. Tienes que ver Full Metal Alchemist. Sí. Ajá. No, sino, pero ¿cómo no me estoy dejando llevar por las masas? ¿Sabes? Como que, ¿cómo sé que la religión como institución no me está controlando, no es un control de masas? Quizás en estos momentos... Y eso es lo que todo el mundo siempre piensa. Claro, quizás antes eran más presentes, por ejemplo, la cristiana, ahorita quizás no tiene tanta fuerza, pero bueno, igual es bastante. La religión que tiene más seguidores es precisamente el cristianismo. El cristianismo. No, o sea, ojo, lo digo en comparación quizás con el... la primera temporada, claro. No, décadas atrás, quizás en los años 40 o 30, capaz estaba mucho más marcada que ahorita, o sea, se siente más pesada que ahorita. Pero, claro, ¿hasta qué punto? O sea, estudiamos en un colegio católico. Yo nunca interpreté todo esto que estamos hablando de nuestra conexión con Dios y la cosa en toda nuestra estancia ahí. Tú lo que entendías era sigue a Dios y reza y verla y tal, y no cometas pecados y eso. Entonces, claro, ¿cómo? Ahorita porque nosotros estamos hablando de esto, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo una persona que no habla de esto sabe? Vamos con el tema de las vías. Y por ejemplo, ¿los ateos están fregados? En nuestro capítulo de la escuela... un tío que es ateo, a mí me preocupa. En el capítulo de la escuela de misterio que debe estar por ahí, habíamos dicho que hay como dos grandes vías, ¿no? O sea, está la vía seca, que es la vía iniciática, que es la vía del trabajo interior, y está la vía húmeda, que es la vía exotérica, que es la vía pasiva, que es la vía religiosa. Entonces, hay como dos opciones, ¿no? Vamos a imaginar que estoy frente a la misma situación. Estoy en el carro y estoy molesto porque alguien se comió la luz. Entonces, desde la vía esotérica, ¿qué digo yo? Quisiera pegarle un grito, pero no es lo mejor para mí, no es lo mejor para mi carácter, no lo voy a hacer porque él también es hijo de Dios. No, porque estoy luchando por ser una mejor persona. ¿Ok? Ese es su problema si se come la luz. En la vía exotérica, la vía religiosa, la vía húmeda, la vía pasiva, es como... quiero gritarle, pero yo quiero la gloria eterna. Y él también es un hijo de Dios. Patatas, potatoes. Las dos están funcionando para darte un marco epistemológico para poder trabajar. Va a haber gente que se va a sentir más cómodo con esta vía. Hay gente que se va a sentir más cómodo con esta vía. Claro, pero es lo que dices, es que es necesaria las dos vías. Es necesaria las dos vías, evidentemente. Pero va a haber gente más que va a tender más a una vía que otra. Entonces, tal vez tu tío ateo no sabe nada de esoterismo, no le interesa el esoterismo, pero lleva la vida de una persona que, bueno, constantemente está en un proceso de reflexión, de mejoramiento, de intentar conseguir esa verdad. No, él sí le grita a la gente que cruza. Bueno, no, mentira. Si volvemos a la historia de las castas y toda la cosa, bueno, es un shudra y los shudras no están pensando en estas cosas, fin. Claro, entonces no necesariamente tú necesitas, así como no necesariamente necesitas pertenecer a una escuela de misterio, como en el episodio anterior, no necesariamente tienes que seguir una religión, pero siento que si es necesario conectar de alguna manera, o sea, ser con espiritual. algo divino, ¿no? Eso sí es necesario. Tiene que ver con algún tipo de espiritualidad. Claro, viéndolo desde la manera atea, que no cree en ningún dios porque son bromas sobrenaturales y eso... O sea, si lo traes como que forzando la barra a que estoy creyendo en ese mí mismo de verdad, ese self, es como... No, porque el ateo tú dices... O sea, ojo, hay ateos de ateos, ¿no? Obvio. Pero evidentemente, y el ateo promedio que dice Dios no existe y tú estás loco, y el ateo promedio que no va a escuchar este podcast, evidentemente, ¿qué es lo que va a decir? O sea, nada, no hay ningún orden divino, no hay ningún fin último, te mueres y ya. Fin, chao, caput. Bueno, tipo Nietzsche que dice Dios está muerto. Bueno, pero cuando Nietzsche lo dice, habla no porque Dios esté muerto, sino porque, ¿sabes? Precisamente las instituciones y todos nosotros, o sea, en otro contexto. Pero ¿qué es lo que pasa? El ateo va a decir, bueno, no hay un fin último, no hay un orden, no hay una inteligencia superior, no hay nada, te moriste y chao, pum, caput. Pues, bueno, desde mi cosmovisión, claro, o sea, tiene que haber algo, men. O sea, solamente partiendo del inconsciente colectivo, porque eso está ahí, porque se repiten los mitos, porque no sé qué o sea, algo. O sea, toda la cantidad de cosas que tuvieron que suceder para que la vida fuese creada. Sí, es lo que yo... O sea, olvídate del chance. No importa porque... de nuevo, nos volvemos científicos, ¿no? Pero es como que han intentado replicar las condiciones idóneas para que la vida se creara en el universo y el sistema no da, pues. Claro. O sea...
son demasiados azares, ¿para qué? Entonces, bueno, y es válido que el ateo sea ateo, ¿no? Y maravilloso. Pero yo creo que, y de nuevo, es mi forma de ver. Es una perspectiva O sea, personal. está bueno conectar en algo más, porque de nuevo, no conectas en algo más y el ateo tal vez dice, yo no creo en nada, pero su verdadero Dios, su función religiosa, es la ciencia. Claro. Entonces, lo que dice la ciencia es santa palabra. No hay una diferencia entre el que dice lo que dijo el magazine científico es santa palabra, al que dice lo que apareció en el boletín de la iglesia es santa palabra. Claro. Son, o sea, psicológicamente la misma persona. Es la misma dinámica. Claro, entonces, sí, y es lo que sientes, ¿no? Ver, yo me siento bien con esto, no pensando que todo lo demás está equivocado, porque no es así, sino que siento que es mi camino y puede ir por aquí. Claro. Y puede ser que el ateo, exacto, mi camino es este y está ok. Y, de nuevo, nadie sabe la verdad, pero sí hay un tema de esa búsqueda de... ¿cómo lo explico? No de trascendencia, pero sí como de... Sí, o sea, Sí, trascendencia. Sí, o sea, porque quizás el ateo no busque trascender de que va a revivir, pero no sé si que sus creencias de la ciencia o en lo que sea sí trasciendan. No sé si... No, es que claro, Ojo, también, es un también tema tú, complejo, también pero- tú piensas en trascendencia en el contexto de un ateo y la trascendencia es, bueno, dejé un libro o dejé un hijo y ese Ajá. hijo, En el contexto, si se quiere, más religioso, Más esotérico, esotérico, ajá. es, bueno, ¿qué hay más allá de este plano? Bueno, entonces, para ya ir cerrando, ¿te parece que es útil las religiones o te parece que es útil la espiritualidad? ¿Es necesaria? Creo que la espiritualidad es necesaria. Creo que la religión, de nuevo, no la institución religiosa, necesariamente, sino lo que está en los textos sagrados, lo que ocurre en los rituales, lo que ocurre... O sea, el visitar los templos, ¿ok? Sea cual sea la religión que tú profeses, e intentar ver qué de lo que está ahí me habla a mí, creo que es necesario. Y es necesario porque te va a ayudar o te va a dar piezas para poder reflexionar. Decía Borges, que a su vez estaba citando a Orígenes, que a su vez estaba citando a alguien más, porque siempre es así, que hay 4 formas de leer los textos sagrados. No, él habla del Parashat y otra cosa que no viene al caso, pero él dice uno, que es de forma literal. Literalmente, Dios creó el mundo en 7 días. Literal. 2, que es desde una visión moralizante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aprendemos ahí con los 7 días? Que es necesario tener paciencia. 3, desde una visión simbólica, que bueno, ¿por qué 7? ¿Por qué días? ¿Por qué tal? No sé qué. Porque comenzamos en la oscuridad. ¿Por qué comenzamos en la porque- oscuridad? Y 4, una visión esotérica, que es la realmente profunda, que es realmente donde está ahí, vamos a decir, el sabor del libro. Cada uno va a poder acercarse a los textos, a los rituales y todo en esos 4 niveles. Va a haber el que cuando tome la comunión lo vea como una oblea. Va a haber el que cuando tome la comunión es como, bueno, ya me confesé, pues, estoy puro, cuerpo de Cristo. Va a haber el que diga, bueno, tal vez esto es una nueva oportunidad para poder... Una integración de algo. Integrar algo o para poder acercarme o vivir las cosas a otro lugar. Y va a haber el que diga, hey, ya va, estoy representando en este momento un mito, el mito de la última cena, que a la vez me conecta con muchas últimas cenas de otros espacios y que me permite desde ahí tener una conexión con algo más. Y es maravilloso. Fin. That's all. Hay un cuento que a mí me gusta echar. Bueno, no que me gusta echar, que me gusta. Que, como dijimos, fuimos educados bajo el catolicismo. Y normalmente toda mi familia es católica. Pero un día fui a una boda judía. No sé qué rama judía, realmente no lo sé. Pero me sorprendió full porque vi muchos, vamos a decir, rituales o ceremonias que ellos hacían dentro de esa fiesta, dentro de la fiesta de la boda, que nunca lo había visto, ¿no? Por ejemplo, lo de los esposos separados y que los alzan y los bailan o que rompen la copa en tal. Y claro, viéndolo desde afuera, no conozco mucho de esa religión, fue muy chévere ver cómo eso le añadía a la ceremonia. O sea, lo hacía más especial. Claro. Para mí, que aunque no pertenezco a esa religión, hizo que esa boda fuese más especial. Fuese como... Wow, de verdad, no es como nos casamos y ya, sino como que no, aquí hay algo
más trascendente, algo más importante. Entonces creo que me gusta ver esos temas religiosos así. Y te has podido quedar en la primera capa y ¡ay, qué loco! Sí, claro. ¡Ay, qué obvio. loco! Que separan a la gente. ¿Qué es Obvio, eso? exacto, exacto. Pero, no, me pareció loco porque es así como nunca lo había visto. Claro, pero quedarte en esa capa de ¡ay, qué loco esa Claro. gente que hace eso! Sí, exacto. Lo bonito sería poder acercarnos a cualquier otra religión que no sea la que tú practiques o lo que sea y tipo, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué hacen esto? Claro, ¿Sabes? apreciar y tratar... Apreciarlo. Apreciar y tratar de llevarlo a ti. Ah, mira, verdad, esto es parecido, esto no es parecido. Y bueno, y como tú, en tu vida te usas tu religión espiritualidad, le pones una vela a Ganesha y a Vishnu y... Sí, y a San Juan y a Hermes. Bueno, Entonces, o sea, yo tengo en mi cartera una virgen, a José Gregorio Hernández, Qué válido. no me acuerdo qué más. Mi tema con la religión ha sido, o por lo menos como yo lo utilizo en lo personal, lo veo como, uno, recordar que, esto lo dice Henry Corbin, todas las religiones hablan de lo mismo, pero no de la misma forma. Entonces, cada vez que veo algún tipo de ritual religioso o gente compartiendo cosas de su religión, no me acerco desde las gringolas de mi religión es la única y verdadera, sino vamos a ver qué puedo extraer de acá. Y he podido extraer cosas maravillosas de el budismo, el hinduismo, del islam, del judaísmo, del catolicismo, de todos lados. O sea, yo creo que en todos lados hay una verdad. Y si te acercas desde ese espacio y cómo con esa verdad puedo conectar con Dios o con mi divinidad interior, pues yo creo que todos ganamos y el mundo sería un lugar bellísimo. Sí, estoy completamente de acuerdo y es un poquito como yo también lo veo. Me gusta aprender y ver puntos en común, ¿no? Porque siento que justamente encontrarnos esos puntos en común me acerca más a la verdad que sea la que sea, porque todo habla de lo mismo, ¿no? Eso lo aprendí últimamente, no, en el pasado obviamente no entendía cómo podían tener cosas en común. Pero a mí mi trabajo esotérico no es de ir a la iglesia y seguir como que las ceremonias de la iglesia. Siento que pudiera hacerlo, me gusta disfrutar, como que cuando fuimos a la iglesia fue un bonito momento. ¿Echa ese cuento? ¿Pero de qué? Cuando fuimos a la iglesia O sea, nosotros ortodoxa. fuimos aquí cerca hay como una iglesia griega ortodoxa que es como que es súper... La iglesia como tal es súper bonita, es pequeñita, pero tiene arte griego y arte ortodoxo. Y claro, yo tenía años sin ir a una iglesia, pero justamente después de todas estas cosas de hablar de símbolos y también de psicología y todo lo que he estudiado, para mí entrar a la iglesia lo sentí súper diferente. Primero lo sentí como literalmente el templo, o sea, como el lugar sagrado. Antes, cuando iba a la iglesia, no sentía eso, no sentía que iba a un lugar sagrado. Donde era como un espacio idóneo para meditar, o sea, era súper, súper apropiado para estar contigo, para poder hablar. Y por ejemplo, ver las pinturas, más allá de ahí está Cristo, sino pues, porque tiene la mano así, o porque está de ese color, o qué es eso que está alrededor. Fue chévere porque, claro, teníamos nuestro guía turístico de símbolos, entonces Luis explicaba un poquito, mira, esto es... Porque, claro, es un poquito bastante tradicional, bastante ortodoxo las obras. Y entonces, mira, fíjate que es diferente, o mira esto que está aquí, simboliza, mira la cueva. Entonces, le añade valor a estas obras y siento que si uno lo ve desde esa perspectiva y empieza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué, no sé, San Juan tiene las llaves o el hacha o otros símbolos de diferentes santos? Entonces, mira, todo esto tiene sentido. ¿Por qué Cristo es el Cordero de Dios? O sea, todo ese tipo de símbolos, pues elevan el significado o elevan lo que me pudiera transmitir el hecho de ir a un templo o a una iglesia. Entonces, pienso que no hay que rechazarlo. Y aunque quizás tu creencia no sea de que, bueno, existe un Dios o lo que sea, sino verlo con esa mirada amplia de todo, ¿no? Bueno, quizás todo me habla de lo mismo, como me gustaría verlo. A mí también me gustaría verlo así y de nuevo hoy, o sea, sin ánimos de proselitismo político, hoy en día
todas las cosas están muy revueltas y en parte esto tiene que ver con la religión y yo creo que si partimos de la premisa de, al final de cuentas, el Dios que tú en el que creas, o si no crees en Dios, pero bueno, crees en la raza humana, pues cada vida es importante, sea porque es una vida o sea porque, bueno, es un pedacito de Dios, pues si viéramos el mundo así, creo que no estuviéramos en los conflictos que estamos ahora. Sí, bueno. Y es la base de todas las religiones, by the way. pero- Todas las religiones tienen aquella cosa de Es un toda rollo vida de sagrada, que- ¿no? Sí, no, sí, pero también de yo tengo la razón y todos los que no están conmigo son mi enemigo. Bueno. Entonces, como es complejo. Es parte de la humanidad, ¿no? Claro, porque Como lo- esa visión es nuestra. O sea, Claro. nosotros somos así. Yo tengo... O sea, es mi verdad y, Claro, y pero tú te eso, fregaste. eso, volviendo al principio, eso no nos conecta con Dios. Eso Nos separa. O sea, exacto. Eso no es conectarme con Dios. El que yo tenga la razón no es que me estoy conectando con Dios. Exactamente. Sí, bueno, importante. Bueno, esperemos que les haya gustado el episodio. Si tienen algún comentario, alguna cosa que no mencionamos, que están de acuerdo, que no están de acuerdo, los DMs de Luis. ¿Ok? Sí, también los de Daniel. Dejen sus comentarios, evidentemente. Religiones como para literal tener un episodio, Como solamente todo. hablar del cristianismo, solamente Sí. hablar del judaísmo, del islam, que sí, o sea, es para largo. Y lo que queremos acá, como siempre, es construir comunidad y que podamos compartir. Por favor, no pongan en los comentarios mi religión es la verdadera y todos se van a ir al infierno. Pueden hacerlo, pero... No pero- lo hagan, porque eso no es construir comunidad, eso es separar. Pero lo que digo es que, bueno, capaz y no es el mensaje que estamos tratando de transmitir. Sí. Sí. Bueno, hasta el próximo. Si teología es una religión. Sí, es una religión, cuenta como religión. Literalmente su nombre es cientología. Sí. O sea, es ciencia. Sí, pero así es The Church of Scientology. Y es una Pero religión. capaz y le ponen church porque es un tema de... Pero hay evadir taxes, no, pero cuenta impuestos como y tal. religión, cuenta como religión. Porque tú sabes un poquito... Tú leíste todo el libro de cientología, todo. yo me acuerdo. ¿Por qué entraría como religión? Bueno, si nos queremos poner como ortodoxos, en teoría, pues hay una figura que no está en este plano, el que es adorado, hay una ¿Y serie es de... un dios? ¿O es un hombre Es un endiosado? extraterrestre. Es literalmente una... O sea, literalmente es un extraterrestre. Sí. Que se llama como TXHJK. Así mismo. Sí, sí. No.